Arturo Ángel de Animal Político, te saludo con gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y todo el auditorio. Igualmente, a ver, mi estimado, ¿qué significa la caída de Emilio Lozoya? Ahorita hablábamos con Manuel de Santiago hasta España, ingresa a prisión, él tiene hasta propiedades, allá también se le acusa, pudiera ser extraditado en 40 días, se dice, si es que él acepta o no, se va a juicio. ¿Quién es Emilio Lozoya? Tú que lo has investigado y estudiado tanto, estimado. Emilio Lozoya, yo te diría que representa una de las personas en su momento, pues, del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto, con el cual nos vendieron, pues, déjame decirlo así, la idea de que en el 2002 íbamos a tener un nuevo PRI, ¿no? Conformado tanto por esta gente muy cercana a su primer círculo, donde también estaba, por supuesto, Emilio Videgaray, por ejemplo, ¿no? Que vendría a darle un cambio con rumbo, me acuerdo que era el eslogan que ellos manejaban, junto además con una camada de gobernadores jóvenes también relacionados con el PRI. Bueno, en ese momento era todo lo que se decía. Evidentemente, visto ahora ya 8 años después, eso resultó ser un desastre, ¿no? Varios de los gobernadores jóvenes hoy están más bien con órdenes de aprehensión, incluso en prisión, y ahora tenemos, yo te diría que es el primer golpe ya a una persona que en su momento pues fue uno de los colaboradores codo a codo del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Quien en su momento, y esto no es menor, Lozoya en su momento, cuando estaba la campaña del presidente Peña Nieto en 2012, era el responsable de llevar todo el tema de la campaña en el extranjero, de las asesorías, de la búsqueda de simpatías y de apoyos, ¿no? Y justamente en esa dinámica y en esa lógica es donde resulta por lo menos creíble. Esto siempre hay que, por supuesto, se tendrá que probar con elementos en un juicio, pero resulta creíble los casos que ha armado la Fiscalía General de la República, donde señala que Lozoya, justo en este papel de ser el contacto internacional del que sería el presidente, pues se habría prestado para para comenzar a comprometer futuros contratos o inversiones con grandes constructoras internacionales, en este caso, o nacionales, en este caso Odebrecht y Altos Hornos de México, a cambio de contratos posteriores que se ocurrieron, ¿no? Entonces, lo que sostiene las investigaciones es que Lozoya, desde antes de ocupar el cargo de director de Pemex, comenzó a recibir dinero. Por supuesto, no es una cosa de que él la recibiera en la cuenta que se llama Emilio Lozoya, sino a través de empresas fachada, de familiares, de prestanombres, y tocará ahora, por supuesto, probar eso. El argumento de los abogados defensores de Emilio Lozoya, pues se centra básicamente en dos cosas. Uno, que él antes de ser funcionario, pues en efecto era asesor, y que por lo tanto él daba asesorías, y no hay nada de mal en que él cobrara dinero por ese tipo de trabajos. Y punto número dos, pues que Lozoya no se mandaba solo, y que ningún contrato de Pemex podría haberse autorizado sin que el Consejo de Administración, donde había otros secretarios de Estado, pues lo pudiera autorizar, ¿no? Pero simbólicamente te diría que es el primer golpe ya a uno de los que sí fue un colaborador codo a codo, y que llegó junto con el presidente Peña Nieto a ocupar las posiciones de poder en ese sexenio, ¿no? Oye, sería una especie, fue el contacto entonces con Odebrecht, es decir, porque la primera acusación son de recibir los $10 millones como soborno, Arturo. Sí, ¿Sí? sí, Ese sí. fue el primer contacto con la entrada de este monstruo brasileño que cooptó y corrompió a lo largo de Latinoamérica, que ha provocado el suicidio de un expresidente en Perú, el procesamiento de otro, caída de políticos en Colombia, a lo largo de Latinoamérica. Y aquí Uh-huh. creo que somos el último eslabón, ¿verdad?, de la sacudida. Sí, bueno, al menos en cuestión de avance en Sí, términos ajá. procesales, pues sí, evidentemente, en efecto, la Fiscalía General de la República, en lo que tiene que ver con la orden, con el caso de Odebrecht, porque hay que recordar que hay dos órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, y además hay que decir que, por lo que sabemos, tratarán de judicializar más casos, porque hay que recordar que en el momento en que se envía la solicitud formal de extradición, se crea como un candado, en el sentido de que ya luego agregar otros casos se vuelve complicadísimo, porque hay condiciones en los tratados de extradición que dicen que solo puedes procesar una persona por los casos por los que lo pides, y Lozoya está relacionado con varios, ¿no? Pero en el caso de Odebrecht, sí, la Fiscalía sostiene que fue Lozoya quien realmente fue el primer contacto y la puerta de entrada de la constructora brasileña, no solo para ganar contratos
en petróleos mexicanos, como el de la refinería de Tula, sino además para comenzar a invertir a nivel de estados, ¿no? Es interesante que la orden de aprehensión que envió en su momento la Fiscalía, el juez, narra que a partir de declaraciones de los directivos de Odebrecht, ¿no? Porque hay que recordar que Odebrecht ha decidido colaborar con múltiples países, pues en este intento de que no los procesen a ellos o no sean tan graves las sentencias, lo que narran los directivos de Odebrecht es que Lozoya además les explicó cómo llegar a los estados y cómo ganar inversiones a nivel local, y para ello les dijo que pues la ruta era que tenían que aliarse con los gobernadores del PRI que tenían posibilidades fuertes de ganar las gubernaturas e incluso invertir dinero en esas campañas para a la postre pues cobrar esos favores, y es lo que se argumentan según la acusación de la Fiscalía que hubiera ocurrido tanto en Veracruz como en Tamaulipas, por ejemplo. Entonces, en efecto, de acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, fue Lozoya, digamos que el intermediario, la bisagra que le abrió la puerta de Odebrecht a México. Oye, ¿con quién hizo negocios de los estados, En concreto se habla de Javier Duarte, para variar, ¿no? Javier Duarte en Veracruz y Torre Cantú en Tamaulipas, ¿no? Quienes ya todavía siendo candidatos, y esto nos remonta justamente a que el contacto, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el contacto entre Lozoya y Odebrecht había iniciado pues prácticamente desde finales de la primera década de este siglo. Estamos hablando de 2009, 2010. Desde ahí digamos que Lozoya empezó a ganarse la confianza de la empresa brasileña, recomendándoles que en Veracruz y en Tamaulipas muy probablemente los ganadores iban a ser los gobernadores del PRI, y que por lo tanto habría que aprovechar la coyuntura de que ellos apenas iban a iniciar sus gobiernos para colaborar con ellos y a la postre tener contratos. Y lo que narra la acusación es que, la investigación que envió la Fiscalía del juez es que Lozoya le presentó a funcionarios de Odebrecht a algunos empresarios clave en estos estados que a su vez les hicieron la conexión con los gobernadores, ¿no? Y que incluso eso permitió que se crearan filiales de Odebrecht a nivel estatal a las que finalmente llegaron los contratos, ¿no? Entonces, lo que dice la Fiscalía es que Lozoya abrió la puerta de Veracruz y de Tamaulipas para la constructora brasileña, y por supuesto, y el tema principal por el cual se le acusa, es que comprometió futuros contratos de petróleos mexicanos, hechos que se habrían materializado ya cuando él, pues en efecto, se convirtió en director de Pemex, ¿no? ¿Crees que esto es la punta del iceberg para mí? Sí. Si canta Lozoya, Uh-huh. él le ha dicho, ¿verdad? Que, a ver, él no pudo haber hecho todo esto, Arturo Ángel, sin que supiera Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray o los altos mandos. Lo ha dicho su abogado también. Sí, no, y tiene toda la razón, ¿eh? Es decir, porque además si uno ve el organigrama, digámoslo así, ¿no? Pues Lozoya dependía de un consejo de administración, y en ese consejo de administración, que es el que aprueba todas las contrataciones y las inversiones y los planes y proyectos centralísimos de Pemex, pues en ese consejo de administración, pues había subsecretarios de Hacienda, secretarios de Estado como el de Energía, el secretario de Hacienda mismo. Entonces, digamos que en efecto, no es que Lozoya él pudiera firmar por su cuenta sin decirle a nadie un contrato. Esto pasaba por el conocimiento del Consejo de Administración y pues por un tema de sentido común. Evidentemente el Consejo de Administración de Pemex, estando conformado por las personas de primera orden cercanas al presidente Peña Nieto, pues nunca iba a autorizar una situación así, un contrato de contratos de esa envergadura, ¿no? Como el tema de la refinería de Tula o como la adquisición de estas plantas que la Auditoría Superior de la Federación dicen que eran plantas chatarra relacionadas con fertilizantes. Entonces, yo te diría que eso es correcto. Lo que habrá que ver es realmente qué pasa con la investigación, ¿no? Es decir, por el momento y de lo que hemos conocido de los documentos oficiales, pues el caso de la Fiscalía evidentemente es un caso donde Emilio Lozoya es la punta, no es menor, estamos hablando del director de Pemex, por supuesto, pero quienes han querido elevar la apuesta, a lo mejor como un tema evidentemente de estrategia de defensa, pues son sus abogados. Ya veremos si el caso llega a juicio oral y si se citan a testigos, ahí sí tendrán que comparecer varias de esas personas y sería interesante conocerlo. Y ya veremos, por supuesto, qué averiguaciones, investigaciones trae la Fiscalía General de la República, porque ayer el fiscal Gertz, y esto es un tema importante, el fiscal Gertz Manero volvió a decir que que lo de Lozoya forma parte de un esquema de defraudación, pues prácticamente a nivel del Estado mexicano, ¿no? Y que él es una bisagra de un entramado, de una forma de operar
Y es algo que él ya había dicho cuando, por ejemplo, el año pasado se refería a la estafa maestra, ¿no? Hablaba de estos crímenes de Estado. Entonces, uno esperaría que esto se traduzca en investigaciones, porque pues una cosa son las palabras, que evidentemente es importante. Si hubiera voluntad del presidente o del Ujú. fiscal, ¿esto puede llegar a Peña Nieto o Videgaray? Te pregunto por No, último. sí, sin duda, yo creo que sí, sobre todo por un tema al menos de, pues, de la cadena de mando, ¿no? Es decir, hay que recordar que, por ejemplo, hoy tenemos a una Rosario Robles que está procesada por omisiones, ¿no? No porque ella no haya autorizado un contrato que su área de contrataciones en la Sol autorizó y a ella se le responsabiliza de omisión. Bueno, bajo esa misma lógica, pues tendría que haber una cadena de responsabilidades que, si ya estamos hablando a nivel de secretarios de Estado, Luis, porque eso es lo que es Rosario Robles o Emilio Lozoya, un director de la empresa más grande del Estado, nada más ni nada menos, pues evidentemente en la situación lógicamente tendría que llegar hacia el único escalón que falta, pero, insisto, la Fiscalía dice que está investigando todo eso, pero yo te diría que hasta que no veamos que se traduzca en una carpeta de investigación al menos judicializada, pues seguirán siendo todavía señalamientos, ¿no? Pero yo creo que pues elementos y situaciones hay para que esto continuara escalando, ya veremos qué sucede, ¿no? Te agradezco mucho, mi estimado, como siempre, y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias por esta explicación tan completa, como No, un siempre. saludo para ustedes, buenos días. Igualmente, buenos días. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, en cualquier parte, desde las 6:30 de la mañana, como Proyecto Puente. Tiene internet ahí en su pantalla plana, en su Smart TV. Tiene iPhone, baje la aplicación en la Apple Store para su iPhone. Está en su carro, se va a mover, nos puede escuchar desde su aplicación, como lo hace muchísima gente. En iPhone, en la Apple Store, tiene Android, en Google Play, en proyectopuente.com.mx, también en el portal de Mayor Impacto en Sonora. También usted nos puede ver en Facebook, por supuesto, como la gran comunidad en Facebook. Dele like a la fanpage de Facebook en el 151 Megacable. El doctor José Antonio Crespo, ¿qué significa?